Muy bien, pues, ¿cómo estás, mi querido amigo Jaime? Muy bien, José Miguel, muy Estás bien, de lo más. realmente muy bien, muy contento, avanzando con la novela. Sí. Voy ya en la página 33. ¡Wow! Ay, ay, ay. Pero bueno, El inspector en Buenos Aires. el inspector en Buenos Aires, exactamente, está investigando un Sí, tema muy peliagudo, sí, y que ronda por eso lo mencioné ahora, ronda mucho con lo que hemos estado conversando. me Detrás imagino. de la trama policial hay un trasfondo entre filosófico, metafísico, etcétera, y que ayuda a interpretar también la idiosincrasia argentina, ¿m? Estupendo. Macanudo. Que Y es un camino muy peligroso porque es compleja esa idiosincrasia sí, y además desde la perspectiva de un extranjero que aunque haya vivido 6 años acá, claro, igualmente no nací acá para entenderlo todo bien. ¿M? claro. Ahora, tengo la Oye, ventaja del extranjero que no estoy atado a algunas creencias, que es nuestro tema de hoy, sí, que, que sí influyen claro, en la idiosincrasia nacional y que claro, claro. atrapan. Es impresionante ver cómo una creencia atrapa a una población entera Sí, pues, y es como si estuvieran todos metidos dentro de una niebla, claro. ¿ya? Ahora, esto Sí, visto desde fuera de la niebla. Cuando uno está dentro de la niebla, eh, es peor. sí, pues. Bueno, yo a mí me pasa ahora que estoy releyendo un libro que me acaba de llegar a las manos de Jesús Infante, un tipo que hizo una investigación bien profunda sobre el Opus Dei en España. Ajá. Y lo estoy en un libro guatón, así como 1000 páginas. Y un tercio del libro son notas, o sea, para darle respaldo a lo que él dice. Y eso es bibliografía, ¿cachai? Bueno, y yo digo, chuta madre, yo estaba metido en esa niebla famosa. Ujú. Yo estuve ahí harto rato metido en una niebla, sin ver la niebla. Claro, Entonces, claro. imagínate además creencias dentro de una creencia. O sea, las creencias religiosas suelen ser muy duras, muy dogmáticas, po, weón, muy Por heavy. supuesto. O sea, toda adscripción a un grupo implica una sumisión a Claro, una norma, a una sí, normativa. ¿Por qué? Porque tiene que estar normalizado todo. claro, exactamente, claro, ¿Ah? exacto. Y cualquier duda, vaya a la zona de respuesta, ahí están todas. Claro. Dime, de lo que hemos ido hablando, ¿qué, Sí. sobre las creencias, cómo lo resumirías tú para no repetirme? Mira, yo hice un pequeño listadito con lo que me pareció entender. ¿M? Eh, Primero que nada, que la cantidad de información, son como millones de bits que tenemos de información en el cerebro, en el inconsciente y en el consciente, ¿no es cierto? O más bien en el inconsciente. Entonces, Espérate, primera aclaración. Primera es que yo me dedico a aclarar palabras, tú ya sabes. El inconsciente no existe, ya, existe el subconsciente, eso, ¿ya? El perfecto, inconsciente es un estado de no tener conciencia, perfecto, no existe perfecto, como recipiente. En cambio, el subconsciente es un gran recipiente donde están las creencias, la claro, memoria, los correcto, conceptos y las emociones, ¿no es muy cierto? bien. Ya, Buena la perdón, aclaración. perdón. Entonces las creencias vienen a ser como en ese mar de la subconsciencia, en ese mar de información que hay ahí, que se ¿Mm? acumula, las creencias son respuestas rápidas, respuestas automáticas, respuestas son como reactivas, que Ujú, no tienen no exigen una reflexión, sino ujú, que, claro, como que no se ponen en duda, sino que surgen como los tapones antiguos que explotaban en la caja de la electricidad de la casa, ¿no? ujú, claro. Son fórmulas sintéticas
sintéticas operativas que sirven para funcionar, ujú, ¿no es cierto? ¿Estoy sí. bien en mis conclusiones? Sí, después te voy a hacer una precisión, pero en general está bien, sí. Son conclusiones breves que ayudan a vivir, conclusiones breves que ayudan a vivir, Ujú, ayudan a salir del paso muchas veces, porque nos dan alguna certidumbre, ujú, ¿cierto? Por sí, ejemplo, bueno, hay un montón de creencias. Yo me fijaba en el diario diálogo entre las personas, común y corriente, las familias, el interior de las familias. Eh, Hay un montón de creencias establecidas que, que efectivamente ayudan al funcionamiento de uno en esas comunidades, pues en la familia, en los grupos de amigos, en el colegio, en la universidad, en la empresa, que se traducen en una especie de sentencias que ujú, son casi dogmas. Por ejemplo, los padres deben dar el ejemplo. ¿Ah? ujú, Es una cuestión que uno diría, claro, lógico, ¿cómo no? ¿Quién va a poner en duda eso? ujú, ¿Se fija? Y realmente si uno le mete doble clic a esa frase, puta, estamos bien, hay harto que hablar sobre eso, de dar el ejemplo, ser el claro, ejemplo de los hijos, ¿no es cierto? claro, va a depender de qué ejemplo está dando. ¿Ah? Claro, Claro, imagínate el ejemplo que da un narcotraficante a sus hijos. claro, o un padre abusivo, no sé, o sea, lo- yo digo, ¿en qué estado está el mundo hoy? ¿Está en un buen estado? ¿Cómo están los valores, las virtudes? ¿Cómo están? Bueno, y los padres de los que están, yo la encuentro que están mal. Y los padres de nosotros, o nosotros mismos como padres, ese es el mundo que le estamos heredando. Le estamos dando un ejemplo a los niños un ejemplo en sentido de buen ejemplo. Entonces, hay cosas que se van instalando, como que si bien ayudan a vivir, también ayudan a como a disociar o a tergiversar la realidad. Ujú. Las creencias, muchas de ellas ayudan a tergiversar la realidad. Pero espera, mira, hay en tu intervención, todo lo que dijiste parece de una lógica de sentido común abismal. Sin embargo, es- tu frase o tu pensamiento está infiltrado de algunas creencias que yo te voy a hacer notar ahora. Seguro, claro. Claro. Lo que yo fui resumiendo de lo que conversábamos era que estas creencias se transforman en síntesis, en una especie de formulitas, ¿Sí? formulitas rápidas Sí, está para la bien, operación, para la está bien. operación. Eso es correcto. Pero mira, a ver, en el subconsciente debe estar una cantidad de información que es, como tú dijiste, millones y millones y millones de bits. ¿Ok? Claro. Bueno, lo que está en el subconsciente tuyo equivale a el tamaño del planeta Tierra, por ejemplo, Ujú. ¿ya? Ya. Para poner un ejemplo grande, ¿ya? Sin embargo, todo lo que está fuera de tu subconsciente, fuera de tu alcance, es todas las galaxias del universo, todas. Esa es la proporción, ¿ya? Claro. Ya. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo de la mente para poder comprender ese universo tan infinito, Claro. Ujú. que es inmaterial, por cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace pequeños resúmenes de toda esa realidad y los guarda en el subconsciente para poder entender todo eso. Es una Claro. necesidad de comprensión que la mente tiene para poder entender y no abrumarse o volverse loco con toda esa información, ¿no es cierto? O sea, un mecanismo de dosificación mental. Entonces, se dosifica en dos formatos. El ser humano, hasta el momento evolutivo, puede que después cambie, ¿no es cierto? El Ujú. formato de los conceptos, que es el resumen máximo,
claro, Cuando yo logro en una palabra, concepto, resumir algo que es genérico. Por ejemplo, digo mesa, la palabra mesa no tiene ningún atributo de una mesa, ninguno. No tiene cuatro patas, no, es una claro, convención. Y esa convención hace que yo pueda visualizar todas las mesas que existen en el planeta. Y todo el mundo va a entender a qué me estoy refiriendo. Bueno, de ahí proviene la literatura, sin ir más claro. lejos. La palabra mesa incluye todos los tipos de mesa. Claro, todas. Entonces, luego tenemos el concepto, pero la interpretación de ese concepto va a ser diferente en cada persona. Para mí, una mesa puede significar, mira la palabra, ¿ah? Yo le atribuyo un significado a cada uno de esos conceptos, que es con qué adorno un concepto que es genérico y abstracto. Entonces lo adorno con la mesa es el lugar donde se reúne la familia. Claro, La mesa es el mejor escritorio para escribir una novela. La mesa es el lugar del pan, etcétera, etcétera. ¿Mm? En fin, el lugar para ponerse de acuerdo, por es ejemplo, la mesa de negociaciones. claro, es el mejor lugar para jugar ajedrez, y qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces, cada persona le va a atribuir un significado a ese concepto particular de acuerdo a sus vivencias y a lo que él proyecte de ya otras cosas que ya tiene en su subconsciente. ¿Qué son Claro, esas otras cosas? Son creencias, es decir, es otro formato de síntesis de la realidad. claro, Entonces, yo creo que la familia es la unidad básica de la sociedad, lo mejor. claro. Ya, La eso es una célula básica. creencia, es una creencia. Entonces, cuando miro una mesa, ¿qué es lo que hago? Conecto. Digo, la mesa es el mejor lugar para reunir a la familia, porque yo ya tengo la información de la creencia y la estoy uniendo con la percepción de una palabra, un concepto que es genérico, que podría no significar nada, pero yo lo Claro, cargo de significado de acuerdo a una creencia que tengo y que la asocio. En ese juego de asociar creencias se produce el fenómeno del pensar. Pensar es eso, claro. es Asociar. relacionar, ¿no es cierto?, cosas, pero hay que tener conciencia de que lo que uno está relacionando es muy limitado comparado con todo ese gran universo. Uno está relacionando creencias que ha instalado, como dijimos en otra sesión, o por herencia de los padres, o de la cultura, o por experiencia directa, la está relacionando con algún estímulo de la vida externa en el momento preciso. Alguien me dice mesa y yo pienso familia. ¿Ya? Claro, como el ejercicio que hacías tú con tu taller con la palabra dinero. Claro, dinero. Entonces Lo todos vamos mismo. a tener una interpretación de la realidad distinta. Si todos tenemos una interpretación de la realidad distinta, podemos afirmar que la realidad no existe. Claro, Existen objetos, cosas. La mesa existe objetivamente, mi computador existe, ¿eh? Pero lo que yo interpreto de cada uno de estos objetos es distinto. Por eso es claro. difícil la comunicación humana, Por supuesto. ¿ya? Bueno, Sí. entonces, las creencias, para explicar esto es que es bastante complejo porque como, por ejemplo, un lapsus que tú cometiste hace un rato, dijiste, se van armando creencias Ujú. en un grupo social, qué sé yo, ¿no? Eh, en parte tienes razón, porque son los códigos o los acuerdos sociales de convivencia, Compartido. Claro, que se han compartido. claro, como en un equipo de fútbol y las reglas del juego, etcétera, Claro, son, los padres dan el ejemplo. Los padres dan el ejemplo es algo que se comparte. ¿No? son convenciones, pero tenemos creencias de absolutamente todo. Entonces las Total. creencias, para que la gente no se vaya a malinterpretar, no son solo aquellas creencias
colectiva o los acuerdos o las normas o la moral o la ética. Esos, esos son racimos de creencias de convivencia social. Claro. Pero Agrupadas, creencias agrupadas. todo está teñido por alguna creencia. El 100% de lo que pensamos, el 100%. Claro, claro. ¿Ya? Y a su vez, cada creencia está en un envoltorio de archivo de memoria que es una emoción. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos un estímulo externo, una conversación, una palabra, un cariño, algo? Se nos activa nuestra memoria, ¿ah? Y el motor de búsqueda es igual que en las bibliotecas, por tema, por afecto, por una Por emoción, autor. por una fecha, por etcétera, autor, Claro. ¿no? Y el motor de búsqueda va y recupera un recuerdo, perdón, recupera una información que nosotros le llamamos recuerdo, pero el Exacto. recuerdo no es todo el recuerdo, porque Es selectivo. entre medio de esa experiencia supuestamente recordada, hay millones y millones de bits de olvido. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, Sí, yo me siempre pongo queda. el ejemplo, si vemos una película sobre Moisés, que dura 2 horas, ¿ya? Bueno, eh, salimos del cine y decimos, oh, qué interesante la vida de Moisés, mira todo lo que hizo y no sabía yo que tal cosa, y qué bien contada está la historia, etc. Bueno, la vida de Moisés, no me acuerdo a qué edad murió, pero vamos por él de 55, que ya era un anciano en esa época, ¿no? De los 55 años, el cineasta nos contó la vida de Moisés en 2 horas. ¿Qué fue de Moisés en esos 54 años y 368? ¿Te fijas? ¿Qué fue? Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Bueno, la verdad es que no te perdiste nada. ¿Por qué? Porque el cineasta y el guionista, el buen escritor, recogió momentos particulares, fugaces, de la vida de Moisés, como unas perlitas, y las unió en un relato de 2 horas. claro. Ahora, la gracia de lo que escogió para contarnos esta historia es lo que lo hace de buena o mala calidad, narrativa. Claro. Pero logró, el mecanismo que logró fue recordando hitos, nos permitió unir una historia que parece coherente y continua. Sin embargo, entre medio hay 54,999 años de olvido, ¿ya? Y esto nos pasa a nosotros con todo. Es decir, nosotros lo que recordamos debe ser una millonésima parte de lo que nuestra percepción ha archivado y lo demás está olvidado. Ahora, olvidado Claro. no quiere decir perdido, igual que en los computadores, se puede recuperar, ¿ya? Por ejemplo, la hipnosis hace ese trabajo a veces, ¿no? De Las recuperarte, regresiones, las regresiones. de recuperarte impresiones, incluso olores, etcétera, etcétera, porque todo está archivado, pero está archivado en un formato zip comprimido, en un casillero que se llama olvido, ¿ya? Claro. Que es enorme, es el más grande de todo, ¿no? Bueno, la vida de Cristo, por ejemplo, que aparece de niño en el templo, ¿te acuerdas? Cuando muy Claro, chiquitito aparece predicando, poniendo en duda lo que decían los maestros. Después desaparece y aparece a los 30 años de nuevo. claro. Entonces, Y, y muere a los 33, o sea, tuvo 3 años predicando y haciendo la pega, digamos, final, porque aparece claro, a los y 30. eso no invalida que la historia de Jesús haya sido una historia interesante. ¿Te fijas? Exacto, o sea, tan interesante que dividió la historia en dos, antes y Claro. después. Veo que el Opus Dei te sigue penando. Pero bueno, No, si en ese sentido fue muy formativo.
para ese aspecto de la vida. claro. Muy formativo, o Bueno, sea, aprendí hasta latín, así que imagínate. sos un corda. Bueno, Claro, entonces, esto te estoy resumiendo de alguna manera. Lo que uno hace es fijar algunos eventos de la vida de uno y con eso que serían como ladrillos, ¿no? Ahora, toda la vida de uno es como 50.000 hectáreas de tierra y uno elige un pedacito de tierra y hace un ladrillo. Otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo y uno construye la identidad de uno. Pero son una sumatoria de interpretaciones que claro. son convincentes y creíbles y razonables para uno. Sí, po. ¿Ya? Bueno, de hecho, viviendo, por ejemplo, yo somos 7 hermanos nosotros. Bueno, quedamos 5, pero de los 7, todos vivimos en la misma casa con los mismos padres la mayor parte del tiempo, y sin embargo, cada uno tiene una interpretación de mi papá, por ejemplo, distinta. Claro, claro. Hay 7 padres, Hay 7 padres y hay 7 suegras y hay, qué sé yo, etcétera, etcétera. 7 madres, claro, porque cada uno le tocó construirse alguna creencia sobre ese padre. Claro. Para uno fue distante, para el otro fue cercano, para uno fue cariñoso, para el otro fue violento, para el otro fue flojo, para el otro fue trabajador. Bueno, Entonces aquí se une todo esto que estamos hablando con el eneagrama, porque una forma de filtrar la realidad para poder comprenderla es a través de la personalidad. claro, ¿Mm? claro, claro. O sea, el eneagrama es una creencia, Eh, no es una creencia, es un método ¿ya? que te, que, que te permite diferenciar ¿Ya? 9 puntos de vista de la realidad que le hemos llamado personalidad, 9 tipos de personalidad, de persona. Y ese mecanismo de constituirse en persona o máscara es una forma psicológica de autoprotección para que no vean nuestro dolor basal. Ujú. ¿M? Y podernos mostrar frente a los demás sin esa Sí, vergüenza. ¿M? correcto. Pero si nuestro dolor basal es una interpretación nuestra de nuestra vida, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, interpreté el abandono, por Ujú. ejemplo, o interpreté una actitud de mis padres hacia mí como un abandono, y me sitúo en el eneagrama del abandonado, que puede ser el 7 o el 3, no me Claro. acuerdo bien. Ujú. Mira, Entonces, entonces mi abandono es mi creencia de mi infancia. ya, entonces mira, pero le voy a cambiar un poquito el nombre. ¿Ah? Es una interpretación que hizo Ujú, un niño, no desde la conciencia, sino de un impacto emocional muy fuerte, como un tsunami. ujú. Yo Claro, me sentí abandonado. una marca, No pensé en que soy un abandonado, sino me sentí claro, abandonado. Y eso me dejó una huella. A sí, partir de esa huella, que quedó marcada, yo empecé a interpretar mi existencia desde ese punto de vista. exacto, ¿Ya? claro, claro. La interpretación mía generó el dolor. Yo interpreté que me abandonaron. Sí, no, pero es que pues, el dolor, a ver, el dolor puede haber sido real o imaginario. O sea, tener padres abandonadores o que es un caso que es objetivo, y otro es que el niño haya interpretado que ha sido abandonado. Es otro cuento. Claro, por eso Entonces, te digo, yo por ejemplo puedo haber interpretado que mi padre viajaba, que era un viajero. No que me estaba abandonando, sino que era un viajero. No que yo no le importaba, sino que era un viajero, un aventurero. Qué lindo, que viaje, que vaya, que vuelva, que traiga historia. Y claro, resulta que, y resulta que yo interpreté eso como un abandono, como yo no le importo a mi papá.
claro. Se va, cada rato se va. Yo no le importo. Y a partir de ahí quedaste marcando ocupado para el resto de la vida. Claro. Claro, claro, yo soy un niño abandonado. No es lo que ocurrió. Estoy haciendo el ejemplo nomás. Ese es el autorrelato, ¿ya? El autorrelato. Entonces, el autorrelato del abandono parte de una interpretación mía. Claro. Y la realidad fue que mi papá andaba trabajando, ganándose la vida para poder traernos comida, por ejemplo, o Ya. ganarse unos pesos, y por eso Entonces, tenía que salir. exacto. Entonces, José Miguel, mira, se puede concluir, para que nos esté viendo, se puede concluir primero que la realidad no existe. Segundo, que tal como yo instalé en mi disco duro una creencia, porque la instalé yo, no soy víctima de nada, yo Claro, también puedo cambiar esa creencia. Es absolutamente. reemplazable. Ahora, dentro de mi investigación de cómo reemplazar, ¿m? Me di cuenta de que reemplazar una creencia por la contraria, como ya habíamos comentado la otra vez, es imposible, Claro, ¿no? claro, Entonces, totalmente. yo Ahí inventé, surge la relativización. inventé el sistema de la coma. ¿M? Sí, Yo el caballero. soy un Soy caballero, caballero. coma, casi Casi. siempre, ¿ya? Y, es- Claro, y eso me permite seguir creyendo en una serie de creencias que están asociadas a la palabra caballero, que es un concepto, claro, como por ejemplo diálogo, respeto, eh, tolerancia, comprensión, etcétera, etcétera, autojuicio, etcétera. Todo eso claro, implica ser un caballero. Entonces, cuando tú dices, esta, yo soy un caballero, es una creencia, pero tiene hijitos. Todas estas otras son hijitos de esa creencia. Entonces, claro. a mí me tiene que calzar todo, e irlas chequeando una a una, todas, porque si hay una que se revela, una de esas que se revela, la creencia total de caballero se diluye o pierde fuerza o no es creíble por mí. Entonces, si no es creíble, yo tampoco la vivo. ¿Mm? Claro. Como- Yo como- podría decir, quizás yo fui un niño abandonado. O fui un niño casi abandonado. No, no puedo, la creencia no está completa. Entonces ese casi me abre la puerta a que no lo sea. claro, claro. Pero tendemos a fijar cosas. ¿Ah? Claro, Entonces, por claro, eso yo digo, tenemos millones y millones de creencias que, como hemos definido, es una conclusión de, breve. Claro, de experiencia lo más breve posible, un poquito más amplia que el concepto, ¿m? claro, claro. Que nos permite reaccionar rápido ante cualquier demanda Cualquier externa, cosa. pregunta, situación, peligro, lo que sea. ¿Ya? Claro. Bueno, claro, como te decía En- al principio, hay una batería de esos conceptos un poquito más desarrollados, que son estas frases típicas. Querer es poder, por ejemplo. Querer claro, es poder. Eso está instaladísimo. Y no es verdad, weón. No claro. siempre querer es poder. Querer te Eh, predispone a poder, pero no es poder. Ya, eso que tú estás mencionando se llama cultura dominante. ¿Ya? Ajá. Eh, espérate, me estaba Claro, diciendo. yo puedo querer ser campeón de 100 metros planos y no voy a poder, aunque quiera mucho, porque tengo un estado físico, una edad, unos músculos, unos huesos que no permiten que yo sea campeón de 100 metros planos, weón. Claro. Bueno, pero Entonces, mira, aquí se vincula con otro tema que hemos estado hablando hace una semana, los niveles de conciencia. En ya, la medida que tú no entiendes que la realidad no existe, crees que todo lo que hay existe, sean cosas físicas o creencias culturales o dogmas o normativas. Crees que todo eso es verdad. Y por lo tanto, para vivir sin conflicto, tienes que ser obediente a esas verdades. Las leyes de la ujú, naturaleza por un lado, las leyes del mercado por otro, las leyes del gobierno por otro, etcétera.
de la cultura, lo que te impone la cultura, etcétera. Entonces, ese es un nivel bajo de conciencia. En la medida que empiezas a disociar que la realidad no existe, que existen creencias, y empiezas a Ah, entender que la realidad se interpreta, sí, entonces empiezas a ser menos, eh, ¿cómo se llama? Presa, sería la palabra, de estas creencias que tú estás mencionando, que son de claro, Vox claro. Populi. Entonces, Sí, en una persona muy básica como el té puro, ¿ya? Te repite en general creencias que andan circulando socialmente, lo que ve en la televisión, lo que escuchó aquí, lo que escuchó allá, y no filtran nada. ¿Por qué? Porque tiene una creencia de que todo, todo existe en la realidad. claro, ¿Ah? ¿Te fijas? claro. Bueno, Incluso hay, ¿Mm? entonces yo digo, entre los millones de creencias que tenemos, a medida que vamos aumentando el nivel de conciencia, nos damos cuenta que hay creencias que quedaron obsoletas o que me hacen daño, ¿m? Sí, O que me limitan la vida. ¿Por qué? Porque no me dejan soñar con algo o potenciar algo, etcétera. Bueno, entonces yo digo, esas creencias que son proporcionalmente pocas en relación al cúmulo del total de creencias, sin embargo, hacen mucho daño. Son como ah, el cáncer, crece silenciosamente y te va contaminando todo. ¿Ya? Entonces yo siempre digo, es como tener esas creencias es como dormir con el enemigo, claro, ¿ya? Que lo andas claro. llevando para todos lados sin saber que te está comiendo, ¿m? Y no comiendo en el sentido de hacerte daño terrible, sino que te está imposibilitando niveles de bienestar o de felicidad, te está imposibilitando ser más comprensivo con otros seres humanos, etcétera, etcétera. ¿M? Entonces, durmiendo con el enemigo es, uno dice, no, pues entonces lo que hay que hacer con el enemigo es echarlo de casa y Ah, dormir a patas sueltas y en diagonal en tu propia cama. sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había en la política chilena, hace unos años atrás, surgió una mujer, una periodista, no sé si te acuerdas de la Bea Sánchez, la Beatriz Sánchez. Surgió Ujú. ella como desde el periodismo, desde ese lugar, como candidata, antes de Boric, pero era del Frente Amplio. Bueno, y había una creencia en la política que decía, la política es sin llorar, o sea, es como decir, hay que aguantarlo todo, hay que tener cuero chancho, hay que ponerle el pecho a las balas, todo eso está instalado, como que no podías alegar, que te hagan lo que te hagan, no podías alegar. Y ella dijo, no, ¿por qué va a ser sin llorar la política? ¿Por qué va a ser sin llorar la vida? ¿Cómo le vas a prohibir llorar a la gente, aunque haga lo que haga? Si llorar es, Claro, es una emoción y cambió, de alguna manera, cambió esa lógica y le metió un humanismo, yo creo que ganó mucha aceptación y muchos seguidores con esa mirada de que la política también tiene que incluir la emoción humana. ¿Cómo va a estar exenta de llorar o de reír? ¿Te claro, fijas? pero Está ya, pero, instaladísimo eso. ujú. Pero mira, esa creencia, te voy a hacer de abogado al diablo, se va a cortar en cualquier minuto, pero bueno, esa creencia, esa historia que tú relatas, por algo me la relatas, es Sí, porque te hace clic, ¿ah? sí, En tu creencia, ¿ya? claro. Tú, Yo tú creo que tienes es con la, llorar y sin llorar y con reír tú- y sin reír, todo. Está claro, incluido todo. tú crees en eso y con mucha convicción y se te nota en la cara y la forma de la pasión con que lo dices, ¿no es cierto? Claro, Bueno, claro. entonces, pero vengo yo, que soy otro, imaginario, porque no soy así, y te digo, no, 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 tú no estás entendiendo nada, José Miguel. No entiendes absolutamente nada. Porque mira, primero, y aquí va la primera creencia, la sociedad no puede manejarse en forma anárquica, tiene que haber estructuras de poder, ¿ya? Punto uno. Entonces,
Los que saben de poder saben que es una lucha encarnizada por mantenerse en el poder y por imponerse a un otro. Y para eso hay que tener cuero de cerdo, porque si no, no se resiste porque es muy duro esos ataques. Entonces, el que llora pierde. Entonces, esa persona no es digna de tener poder ni de ser líder, Es débil, es como es débil. débil. Entonces, por lo tanto, esa persona queda fuera de combate en esta lucha y toda esta argumentación que yo te estoy dando parece lógica, ¿no es cierto? Totalmente. Ya. Calza. Entonces, ¿quién tiene la razón, tú o yo? Yo creo que ambos tenemos parte del Ya. elefante agarrado, porque a mí me parece que todo lo que tú dices es razonable, pero no excluye la emocionalidad, po. Y para mí, Eh, alguien que llora no es débil, es alguien que siente. claro, pero mira, yo te puedo decir que la demostración, por ejemplo, cuando Trotsky le permitió a Stalin, le pidió disculpas después de haberlo insultado en una oficina del Kremlin, y le dijo, compañero Stalin, no se ofenda, porque Stalin se hizo el ofendido y se iba a ir de la sala. ¿Ah? No, Sí, venga, siéntese y dialoguemos. Ahí cometió una, comillas, debilidad, porque Stalin, una semana después, había matado a toda la familia de Trotsky y Trotsky tuvo que salir al exilio a México. sí, ¿Ya? Entonces, el manejo del poder es cruento y el que no sabe las reglas del poder muere como Trotsky. Bueno, ahí te tiré otro argumento a favor de la tesis. Yo no creo en esto que te estoy diciendo, ¿eh? sí, no, sí te entiendo el juego del abogado del diablo. Estoy jugando a las creencias, que Claro, también claro. puede ser un juego bonito para hacerlo de sobremesa también. Unas creencias contra otras creencias. Claro. Entonces, cuando yo discuto con alguien, no discuto con esa persona, discuto con las creencias de esa persona, desde mis creencias. Claro, Y eso claro. hace, Desde dónde habla esa persona? claro, y eso hace que yo no me enoje tanto con las personas, por ejemplo, Claro, ¿cierto? claro. Aunque a veces es inevitable. A veces inevitable, claro, porque hay límites, ¿ya? Y perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia y la tolerancia y todo eso, ¿no? Bueno, Claro, estamos a punto que se corte, pero vamos sí, si te parece, no, sigamos sí. con No, está la, entretenido el tema, está entretenido el tema, porque estamos, como yo decía el otro día, eh, están en la base, las creencias están en la base, y tú me decías, no, no están en la base, son la base, son la base, son la exactamente, base de todo lo que hacemos. Estamos parados sobre todas las creencias. Entonces, y yo lo que la pregunta que te iba a hacer y que te la voy a hacer después de nuevo más, con más tiempo, es ¿cómo se desaprende? Porque hemos aprendido tantas creencias, somos tan presos de nuestras creencias, de una manera de ver en el fondo, ¿no? Los claro, anteojos que nos pusieron son de un color tan fuerte que todos lo vemos de ese color. claro. Y esos Ya, son los pues, colores de las creencias. Entonces, ¿cómo se dejemos, desaprende? dejemos esa, me voy a anotar esa para la siguiente sesión. Claro.